Bueno, gente, me desvío un poco del tema de construcción. Voy a hablar de electricidad porque no veo mucha información clara en, eh, en YouTube y en Internet. Más que nada del concepto básico de la electricidad, del diámetro de los cables, de las térmicas en las cuales hay que usar. Bueno, voy a empezar hablando de los cables, de la calidad de los cables. Fíjense este cable de 2,5 milímetros. 2,5 milímetros sería el cable que tiene que llegar a cualquier enchufe de una casa. No hay que poner cable más fino, no hay que poner de 1,5, no hay que poner de 0,75. Puede ser de 4, pero por ahí si tenés más de 50 metros de cable para llegar a tu casa, y sí, ahí sí conviene distribuir de 4 milímetros. Pero para una casa convencional, que vos tenés la bajada de la electricidad en el frente de tu casa, o sea, en la vereda, eh, no, con 2,5 está bien a los enchufes. Siempre se pone 2,5 en todos los enchufes, 1,5 en todo lo que es ventiladores y luces, y para artefactos que gastan más, como termotanque, aire acondicionado, eh, hornos eléctricos. La gente no le hace algo, o sea, una conexión diferente a muchas veces a termotanques, y hay veces que a hornos eléctricos y a pavas eléctricas no le hace una conexión diferente. Por eso está bueno que, por ejemplo, enchufes que lleguen a la cocina, que hagan una conexión diferente y que sea de 4 milímetros. Ahora voy a pasar a explicar por qué. Bueno, acá tenemos un cable de 2,5 que dice ser de 2,5 a 2.000 pesos los 1950, los 100 metros. Y acá tenemos otro cable al cuádruple de 2,5. O sea, la misma sección, lo mismo de grueso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este es 100% cobre, que es normalizado. Siempre que compren cables tienen que ser normalizados, a menos que compren este cable para instalaciones, por ejemplo, de ventiladores o de luces. Pero para enchufes, este cable no sirve. Para enchufes, o sea, cable de 2,5 milímetros, el rollo de cable de 100 metros tiene que pesar sí o sí más de 3 kilos. 3,3, 3,2, 3,6, 3,7. Tiene que pesar más de 3 kilos. Si el rollo de 100 metros pesa menos de 3 kilos, ese cable no es bueno para los enchufes. Y, o sea, no digo que no es bueno porque es de mala calidad. No, no se debe usar. No se debe usar porque dicen ser de 2,5, pero no son de 2,5, son a más o menos de 1 milímetro. Y en 1 milímetro uno puede enchufar algo de 1000 watts, 1200 watts, sin que el cable se caliente. Ya si enchufa algo de 2000 watts, el cable se calienta. Y si enchufa algo de 3000 o 4000 watts, o dos cosas a la vez, por ejemplo que tengas este cable en todos los enchufes y haya un enchufe con un secador de pelo y otro enchufe con una pava eléctrica, le estás cargando 4000 watts, se te incendia el cable. Se te incendia el cable. Bueno, así que eso ya saben, utilicen buenos cables. eh, Esto le va a súper servir como dato. Tiene que tener, bueno, por ahí sí, obviamente, si no compran 100 metros, que digan que el cable, cuando lo ven en la malla del cable, tiene que decir normalizado o tiene que decir norma IRAM, para que sea de 2,5 o de 1,5 o de 4, porque por ahí compran uno de 6 milímetros y no dice normalizado y es muy barato, y realmente no es de 6 milímetros, es de 2,5. Y en 2,5 uno puede gastar 2500, 3000 watts sin que el cable se caliente.
Si uno le pone un aire acondicionado que te gasta 6000 watts, 5000 watts, en un cable que dice ser de 6 milímetros, pero que es de 2,5, se te prende fuego el cable. Bueno, esta es la información que no encuentro en internet. Y es cuánto gastar en watts según el milimetraje de los cables. Siempre tienen que saber que no se debe sobrepasar 5 amperes por milímetro cuadrado. Es decir, si uno tiene un cable de 1 milímetro cuadrado, no puedes poner algo que gaste más de 5 amperes. Si uno tiene un cable de 4 milímetros cuadrados, sería 5 amperes por 4. No puedes pasar algo que tenga más de 20 amperes de consumo. Y amperes por voltaje es watts. Entonces ahí vemos que si vos no puedes, si uno no puede sobrepasar 5 amperes por milímetro cuadrado, un cable de 0,5, que son los más finitos que hay, también hay de 0,75. Los cables de 0,5 se solían decir para velador. En un cable de 0,5, obviamente unipolar, uno no puede pasar más de 2,5 amperes. Y 2,5 por 220 voltios son 550 watts. Quiere decir que en el cable más finito que hay, uno puede conectar, por ejemplo, los focos bajo consumo que existen ahora, que gastan 20 watts, 12 watts, 7 watts. Uno puede conectar hasta 50 focos en el cable más finito que existe. Pero normalmente para las instalaciones eléctricas de luminarias siempre se pone de 1,5. Entonces vamos al de 1,5, no sobrepasar 7,5 amperes, o sea, podés tener un consumo de hasta 1650 watts sin que el cable caliente. Vos le podés conectar algo de 2000 watts, de 2200 watts a un cable de 1,5, pero el cable te va a empezar a calentar. Ahora, si siempre pones algo de consumo que sea exactamente el doble de lo que el cable pueda resistir, ahí es el más que peligro, es casi inminente, es imposible, casi imposible que el cable no se te prenda fuego. O sea, si en un cable de 1,5 vos, en vez de conectar algo de 1800, 1600, 1500, 2000 watts, que ahí va a empezar a calentar el cable, conectás algo de 3300 watts, lo más seguro es que se te prenda fuego el cable. La mayoría de los cables que vienen hoy vienen anti-llama, la vaina, y tienen que saber que los corrugados que hay, los que son blancos son inífugos, o sea, no propagan la llama. Los que son color naranja ya no se usan más. Pero si uno tiene una instalación vieja de ese corrugado color naranja y tiene un cable de mala calidad que no es inífugo, y por ejemplo tiene un cable como eso que mostré, que era de 2,5, pero que en realidad es de 1 milímetro, 2, o sea, no debería sobrepasar 1500 watts en este cable no se debe pasar 1500 watts. Y supongamos que vos tenés en todos los enchufes de tu casa, y en un enchufe está uno con un secador de pelo y en el otro enchufe uno está con una pava eléctrica. Bueno, en esos 15, 20, 25, 30 segundos le estás cargando al cable una pava eléctrica más o menos tiene un consumo de casi 2000 watts y un secador de pelo 1500, o sea, le estás cargando 3500 watts a un cable que dice ser de 2,5, pero es de entre 1 y 1,5 milímetros. Le estás cargando 3500 watts a un cable que se banca 1600, 1800 watts. Sí o sí se te va a prender fuego. Bueno, el cable 2,5, el que tiene que ir en todos los enchufes, no se debe sobrepasar 12,5 amperes, sería 2750 watts. Si uno en ese cable, vamos al mismo caso anterior, si uno pone el cable que debe ser, que es de 2,5 normalizado, 2,5 milímetros reales en toda la casa, y en un enchufe hay uno con un secador de pelo y en otro enchufe hay otra persona con una pava eléctrica, bueno, vos vas a tener un consumo de 3300 watts.
más o menos, más o menos, 3500. El cable va a calentar, pero va a calentar muy poco y no se va a prender fuego. Si uno, si hay varias personas en la casa y casi siempre o todos los días siempre se está usando, por ejemplo, que la pava eléctrica no tenga conexión aparte, porque todo lo que consume mucho tiene o resistencia o, eh, por ejemplo, una estufa, las velas, tiene velas, el horno eléctrico tiene velas. Eh, las pavas eléctricas tienen una resistencia, las planchas también tienen una resistencia, todo lo que tenga resistencia o velas consume un montón. Entonces, si uno tiene una casa que, por ejemplo, en invierno está conectada a una estufa o un caloventor, el caloventor gasta muchísima energía, gasta 2000 watts o más, y uno tiene un caloventor en un enchufe. En otro enchufe tiene por ejemplo, un secador de pelo. Y en otro enchufe, tengamos en cuenta que hay secadores de pelo que están 3 o 4 minutos constantes. Y si el cable no es del diámetro correcto, se puede prender fuego en la casa. Y en otra habitación hay una persona con una estufa. Bueno, en ese caso no pongan cables de 2,5 en los enchufes, pongan cable de 4 milímetros, que con 4 milímetros no se debería sobrepasar 4400 watts, pero si vos gastás 6000 watts, el cable va a calentar, pero no se va a prender fuego en la casa. Acuérdense de milímetros reales, no el de 4 milímetros barato, que en realidad es de 2 milímetros. Y bueno, el cable de 6 milímetros no se debe sobrepasar 30 amperes, sería 6600 watts. Eso es lo que no se debe sobrepasar. Ya más de ahí, el cable empieza a calentar. Pero si en el de 4 milímetros, en vez de 4400 watts, uno está gastando constantes 5500 watts, no va a pasar nada. Se va a calentar, pero no hay peligro de nada. El tema es no duplicar lo que uno, o sea, por lo que uno tendría que pasar el cable. Si uno tiene que gastar 4400 watts para uno de 4 milímetros, bueno, no duplicar, ¿no? Que no sean 8800 watts. Bueno, vamos a las térmicas. Térmicas de 5 amperes va con cable de 0,75, térmica de 10 con cable de 1,5, térmica de 15 con cable de 2,5, térmica de 20 con cable de 4, térmica de 30 con cable de 6, térmica de 40 con cable de 10. ¿Por qué esto? Porque, supongamos, térmica de 10 amperes. 10 amperes por 220 watts son 2200 watts. Y 2200 watts es mucho para un cable de 1,5. Pero por lo menos la térmica le está protegiendo al cable de 1,5. O sea, no podemos poner una térmica de 20 amperes con un cable de 1,5, porque ahí la térmica no lo va a proteger al cable. Las térmicas están para proteger los cables. Esto significa que, por ejemplo, tenemos cable real de 2,5 milímetros que no se deberían sobrepasar. Ahí vemos 2750 watts. Tenemos cable de 2,5 con una térmica de 15 amperes por 220 sería más o menos 3000 watts, un poquitito más. Si uno gasta más de 3000 watts, la térmica va a saltar. Ahora, si uno pone un cable de 2,5 y pone una térmica de 30 amperes, recuerden que 30 amperes uno puede gastar 6600 watts. Hasta que no haya un consumo de 6600 watts, la térmica de 30 no va a saltar. Y cuando uno pasa 6600 watts por un cable de 2,5 milímetros, el cable se prende fuego. O sea, esto a tenerlo muy en cuenta. Yo sé que
hay muchas casas que tienen una sola térmica general de 40 amperes. Bueno, pongan la térmica más chica que puedan. Si pueden poner una térmica de 15 amperes, que es lo ideal para cable de 2,5, o como mucho de 20, pongan. Porque si no se le puede prender fuego a la casa. Esto es, hay muchos incendios por, por malas instalaciones eléctricas. Acá en Argentina tenemos por norma para las casas que todas las casas tienen que tener un disyuntor. El disyuntor te salva la vida. Es para que cuando vos toques un cable el disyuntor salte. Las térmicas te salvan los cables. Te salvan del incendio. Obviamente que sí. Tiene todo como tiene que pasar, o sea, si está todo bien hecha la instalación eléctrica, no tendría que pasar nada malo, pero la instalación eléctrica bien hecha significa que tengas una térmica grande, supongamos de 30 o 40 amperes, para los artefactos que consumen mucho, pero con unos cables que se vayan directamente, específicamente solamente para eso, para aires acondicionados, para termotanques. Termotanque gasta más o menos un poquitito menos de 2000 watts. Para hornos eléctricos. Una térmica para los artefactos que consuman mucho. Otra térmica para los enchufes. Y otra térmica para todo lo que es luminarias y ventiladores. Eso es lo normal. Entonces en ese caso se tendría más o menos una térmica de 30 o 40 amperes para los artefactos que consuman mucho. Recuerden que con 40 amperes uno hasta que no haya un consumo más o menos de 9000 watts, la térmica de 40 no se va a bajar. O un consumo, o obviamente hay un cortocircuito y la fase y el neutro sería el positivo y el negativo, se toquen, ahí obviamente cualquier térmica se baja. Después la térmica que son para enchufes, tendrían que usar una térmica de 15, como mucho una térmica de 20, no una térmica de 25, una térmica de 30, una térmica de 40 para los enchufes. Tiene que ser de 15 o de 20. Y después otra térmica para las luminarias. Pasa que es muy difícil también de conseguir térmicas de 5 amperes. Normalmente vienen de 10 o 12 en adelante. Pero así debería estar una casa. Un disyuntor general, que el disyuntor siempre tiene que ser igual o un poquito más alto que la térmica más grande. Sería, supongamos, un disyuntor de 30 amperes. Una térmica de 30 amperes para los artefactos que consumen mucho. Una térmica de 15 amperes para lo que es enchufes. Y una térmica de 5 amperes para lo que es luminarias y ventiladores. Todo esto con cable normalizado y con corrugado ignífugo. Bueno, espero que les sirva de dato eso. Para mí, para que sea más fácil, siempre digo que me voy de vuelta a esta imagen, que con un cable de 2,5, si bien ahí dice no sobrepasar 2750 watts, pero para hacer números más redondos yo siempre me guié por lo siguiente. Cable de 2,5 no enchufo cosas de más de 2500 watts. Cable de 4 no enchufo cosas de más de 4000 watts. Cable de 6 no enchufo cosas de más de 6000 watts. Cable de 1,5 no enchufo cosas de más de 1500 watts. Así, cuando ustedes lo piensan así, es facilísimo. Cable de 1,5 más de 1500 watts no se banca. Cable de 2,5 más de 2500 watts no se banca. Le agregan 2 ceros. Obviamente siempre con cables buenos. Y recuerden lo que les dije al principio. Cable de 2,5, un rollo de 100 metros, tiene que pesar más de 3 kilos. Bueno, espero que les sirva. Y bueno, nos vemos la próxima. Recuerden, si les interesa todo esto, se suscriben, le dan me gusta y le dan a la campanita para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Bueno, listo, hasta la próxima.